Por lo tanto, hermanos, hermanas, pastores, debemos prepararnos, capacitarnos para ser mejores líderes. Si usted hoy tiene cierta perspectiva de sí mismo, cómo lo miran los otros a usted, y quizás puede reflexionar acerca de su liderazgo, de cómo está guiando lo que el Señor le ha entregado, justamente podría ser mejor. Entonces nuestra base bíblica y el pasaje que vamos a usar es 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, dice, esto es cierto, el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades. Ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de incluir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos les obedezcan y siempre lo respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser un nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de poner. De esta base bíblica, de este pasaje, vamos a reflexionar acerca de 4 dimensiones del liderazgo eficaz. Un liderazgo eficaz, tanto a nivel pastoral como en diferentes ámbitos de los departamentos de la iglesia, debe considerar el servicio, la enseñanza, la consejería y la gestión. Y esto a partir de la cita bíblica que acabamos de leer y otras más que van a confirmar justamente que un liderazgo eficaz se compone al menos de estos 4 elementos. Respecto al primero de ellos, el servicio. Marcos 10:44. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjense lo que Jesús está hablando. Cuando hay un servicio en el liderazgo y este liderazgo es un servidor, quiere decir que hay una experiencia de salvación en él. No podemos tener líderes en los cuales no ha habido una vida regenerada por el Espíritu de Dios. Los líderes deben ser personas llenas del Espíritu Santo. Debe haber una comunión diaria con Cristo, una vida de santidad, una vida de oración, ayuno, de búsqueda de Dios. Es decir, un líder vive con Cristo y permite que Cristo guíe su propia voluntad por sobre las propias. Es un líder que está dedicado a servir en la obra del Señor. Y esto nos va contrastando con la imagen que vimos al principio de esta exposición, donde aparecía el estilo de un jefe que tiene una autoridad de que otros hagan las cosas y ordena sin ser parte de ese trabajo, solo ordenar, solo ser un señor. Pero el liderazgo que el Señor quiere de su iglesia no habla de señoríos, no habla de gobiernos como los del mundo, no habla de gobiernos como los de la política, aun cuando se dicen ser servidores públicos. Este es un servicio donde nuestra vida la hacemos de tal forma que usted no es considerado el primero en la iglesia. Así es. La cabeza de la iglesia no es el pastor, la cabeza de la iglesia es Cristo. Amén. Y cuando un pastor entiende que él no es cabeza de la iglesia, sino que es parte del cuerpo de Cristo, va a trabajar con servicio, con servir a los demás. Y el ejemplo lo deja también claro Jesús cuando lava los pies de sus discípulos. Si continuamos, la palabra líder en sí no está en el texto bíblico original, en el hebreo, ni en el arameo, ni en el griego. No es una palabra de los originales bíblicos. Hay traducciones que sí tienen la palabra líder cuando habla de guías, dirigentes, quienes presiden. Pero esta palabra líder, ¿por qué no está en el texto bíblico original? Porque es una palabra inglesa después de los años 1100, después de Cristo. Y la escritura ya había sido escrita el Antiguo Testamento en el 400 antes de Cristo y el Nuevo Testamento ya hacia el 100 después de Cristo. Entonces, la palabra surge
y se genera mucho después. Una palabra inglesa, leader, que significa el que va adelante, pensando en la naturaleza, los ejemplos que da a través de incluso animales que presiden a los otros y van adelante guiando. Lo puede ver usted, ¿cierto? En las aves, en los peces y en diferentes aspectos de la naturaleza. Líder, por lo tanto, es un individuo que posee habilidades para influir en un grupo de personas y este es el significado actual, aquel que conduce a un equipo para lograr sus metas. Si juntamos estos dos elementos del que va adelante, pero no va adelante mandando y ordenando hacer las cosas sin participar en ellas, sino que lo hace con un espíritu de servicio, entonces va a dirigir con servicio, va a influir con servicio y va a motivar con una vida de servicio en la obra del Señor. Ejemplo para los creyentes. Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice, les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere. Háganlo por entusiasmo y no por ganar dinero. No sean crueles con los que están a su cargo, concepto de un jefe mundano, sin Dios. Más bien, sean un ejemplo para ellos. Fíjense que todo esto es lo que dice la palabra del Señor, y cómo ella va nutriendo justamente este concepto de liderazgo. En esta primera dimensión, un liderazgo es un proceso de servicio, servir con amor como Cristo lo hizo. Si hablamos de eficaz, eficaz significa la capacidad de alcanzar los objetivos. Eficaz es cumplir las metas, los objetivos. Se diferencia de eficiente, en el sentido de que eficiente es tratar de cumplir los objetivos, pero con los recursos lo más optimizados posible. Es decir, si usted quiere realizar una vigilia en su congregación, y para la vigilia va a gastar 100.000 pesos, quizás podría pensar en un proceso que va a gastar 50.000 pesos. Se cumple el objetivo, pero lo puede hacer con menos recursos económicos. Entonces se habla de eficiencia. Pero cuando hablamos de un liderazgo eficaz, estamos hablando de que usted va a trabajar y va a cumplir las metas, pero en un espíritu de servicio. Por lo tanto, todos los pastores y líderes y aquellos que Dios ha puesto algo y personas para guiar al resto de creyentes y alcanzar la estatura que el Señor quiere, deben hacerlo con servicio, Amén, con un espíritu de servicio. Y el ejemplo más claro, como decíamos, es Jesucristo, como Él amaba lo que hacía y nos deja ese ejemplo para que nosotros podamos imitarlo. Lucas nos dice, entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Jesús está hablando de un servicio y considerándose un servidor como esclavo. En la cultura, el esclavo era quien recibía a los huéspedes y le lavaba los pies que traían sucio de caminar. O sea, fíjense cómo Jesús se rebaja a ese nivel, siendo el Dios de la gloria. Amén. No escatimó ser igual a Dios, se ocupó de ser Dios y se hizo semejante a nosotros. El ejemplo de servir debe estar en nuestro liderazgo. No actúe, pastor, hermano, líder, con jefatura. No actúe con crueldad. No actúe con señorío. Actúe con servicio. Amén. Y ese servicio Dios lo va a bendecir. No importa que lo pisoteen. No importa que usted sea una alfombra para que otros pasen o un puente para que pasen sobre usted. Si Dios lo ha puesto ahí para servir, muchos quizás llegarán al Evangelio por ese medio, pero siempre sirva en la obra del Señor. Amén. La segunda dimensión, hablamos de la enseñanza. Y esto a partir, ¿cierto?, de la cita bíblica que leíamos al inicio y las otras que nos van contribuyendo en esta conclusión.
Hablamos de que un liderazgo eficaz debe tener la enseñanza. Ustedes deben tener la capacidad de enseñar a otros. Un pastor cuida el rebaño de las ovejas, literalmente, las alimenta de pasto. ¿De qué va a alimentar usted a la iglesia? De la palabra de Dios. Por lo tanto, debe instruirse, adquirir herramientas, conocimiento de la palabra de Dios para poder enseñar con eficacia, de poder compartir el Evangelio con una sana doctrina. Si no nos preparamos, ¿qué vamos a enseñar? Por lo tanto, su boca, su mente, su pensamiento debe estar lleno de la palabra de Dios, que es sinónimo también de ser lleno del Espíritu Santo. Punto para enseñar, capaz de ejercer autoridad, restaurar heridas, ser sano en la doctrina. Vemos cómo Nehemías, siendo un líder, una persona que Dios ocupa, pone en acción la palabra del Señor. ¿Para qué la pone en acción? Él reúne al pueblo, enseña la palabra de Dios con él y puede traer disciplina y conduce al pueblo hacia Dios por medio de la palabra. La gente lloraba y cuando le aclaraban el significado de lo que se leía, había cierta reflexión en el pueblo porque comprendían cómo estaban sus vidas, lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué se imagina un niño? Si uno le dice a un niño, dibuja al pastor, esperemos que algunos de esos niños lo dibujen a usted, así, o algo parecido, enseñando, predicando, instruyendo al pueblo, como un pastor alimentando las ovejas, cuidando las ovejas. Porque ¿qué imagen podrá tener un hermano, una hermana de su pastor o de quien le lidera, le guía? Porque podría usted hacer ese ejercicio en sus congregaciones y quizás darse cuenta de cómo lo está haciendo. Y que eso no solo lo deje a usted triste si lo está haciendo mal, sino que le permita al Espíritu de Dios por medio de esos ejercicios mejorar, crecer. No somos perfectos, hay uno que sí lo es. Amén. No somos los mejores maestros, pero hay uno sí que lo es. Por lo tanto, usted diga, no, que yo no tengo la capacidad de enseñar la palabra, no tengo el intelecto para estudiar la Biblia. No se menosprecie en ese aspecto, porque aquel que no tiene sabiduría, pídale a Dios sabiduría y Él se la dará. Dios no es egoísta, Él comparte de su conocimiento, de su sabiduría hacia usted. Cuando vea situaciones difíciles, cómo resolverlas con la palabra, está la guía del Espíritu de Dios. Es eficaz en la enseñanza de la palabra de Dios porque guía a otros a hacer lo que Dios quiere de ellos. Y además le permite a usted evaluar cómo está el grupo, si está creciendo, cómo está marchando la obra, si realmente estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, qué tan lejanos estamos de cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, capacítese en la enseñanza. Fíjese que vemos 4 dimensiones: servicio, enseñanza, consejería y gestión. Quizás en alguna de ustedes son más fuertes, en alguna de ellas son más fuertes, en otras quizás usted está más débil. Quizás en todas está parejo, en un nivel bajo, medio, alto, no lo sé. Cada uno de ustedes lo sabe. Y de acuerdo a la reflexión que le permita el Espíritu de Dios en esta tarde, pueda usted mejorar en aquello que le está faltando. El tercer aspecto es la consejería. Un pastor y hermanos se mueven mucho en la consejería y muchos hermanos y hermanas van a acudir a usted en busca de un consejo, en busca de la orientación. Se sugiere que como un liderazgo eficaz tengan la capacidad de infundir confianza. Hay hermanos y hermanas de nuestras congregaciones que no les cuentan las cosas al pastor porque el pastor las divulga, porque el pastor no da confianza, porque se la cuenta a la familia, o porque incluso, aparte de divulgar los problemas, utiliza esos mismos problemas como ejemplo en sus predicaciones. Entonces, fíjense, una hermana con su esposo tiene problemas económicos. Y el pastor utiliza este ejemplo de problemas económicos en la predicación. El matrimonio se va a sentir incómodo y ellos saben que el pastor está hablando de ellos. Quizá el resto de hermanos a lo mejor no lo sabe, pero ellos sí lo saben, que el pastor está hablando de su problema. Entonces, esos hermanos
¿Ustedes creen que le van a volver a contar esa dificultad al pastor a futuro? Entonces es importante que como pastores puedan infundir esa confianza. La escritura, es cierto, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Toda la iglesia, ¿a quién debemos acudir en primer lugar? Es al Señor. Él nunca nos va a fallar. Podremos fallar nosotros, podrán fallar ustedes, pero es importante lo que más podamos infundir confianza y no divulgar aquello que es íntimo en la vida personal de las iglesias, de las ovejas. Llevar la oración y justamente a la práctica. Y en eso está relacionado con escuchar pacientemente. Es decir, cuando a usted como líder le vayan a contar un problema, una dificultad o pedir orientación sobre algo, no lleve usted toda la conversación, porque los hermanos lo que están buscando es desahogarse con alguien. Entonces ellos quieren decir mucho y a veces incluso las mismas personas en todo lo que dicen dan soluciones. Entonces si usted escucha, puede escuchar varias alternativas de solución y que el Espíritu de Dios le guíe a tomar, ¿cierto?, la decisión más acorde a la palabra. Amén. Porque si un pastor está lleno de la palabra del Señor, entonces el consejo que va a dar va a estar de acuerdo a la palabra. Amén. No de acuerdo a la experiencia, no de acuerdo a lo que nos pasó o a lo que creemos que puede ser mejor, sino a la palabra de Dios. Amén. Para eso es importante escuchar activamente. Años atrás dábamos el ejemplo nosotros de cuántas orejas nos hizo el Señor. Una. ¿Y cuántas orejas? Para que al menos escuchemos el doble de lo que hablamos. Él ahora va a llegar después de esta conferencia a escuchar más a los hermanos y a hablar menos. Pero el Señor, en ese aspecto, ¿cierto?, va a capacitar más a los pastores y a todos nosotros. Y esto es importante, preocuparse por las personas. Un pastor debe visitar, a dar consejo, orientación. Van a llegar a su casa en busca de orientación y consejo. Preocúpese de los hermanos. Hay un cuidado de las ovejas. Ahora, esta preocupación no es por obligación, no porque soy pastor debo hacerlo. Incluso debe estar en todos los creyentes. Es espíritu, ¿cierto?, sin necesidad de ser pastores, de poder preocuparnos de nuestros hermanos. Porque si una iglesia, la hermandad, se preocupase de los hermanos, incluso los pastores sentirían menos peso en su responsabilidad. Porque hay un trabajo colaborativo. Los hermanos nos amamos los unos a los otros y la carga no se va solo a una persona, se distribuyen las responsabilidades. Y entendemos que trabajamos como un cuerpo y que el Señor dirige ese cuerpo. Mostramos interés, apoyamos a las personas, pero siempre desde la perspectiva bíblica. Respecto a las áreas de la consejería, van a llegar personas con vicios o personas que necesitan control de sus emociones o incluso temas en el ámbito sexual. Entonces, como pastores, como líderes, ¿estamos capacitados en estos ámbitos? Para tener un liderazgo eficaz en la dimensión de la consejería, van a llegar personas que no son capaces de dejar la droga. Incluso nuevos creyentes que van a estar luchando con eso. ¿Cómo trabaja usted con drogadictos en su congregación? ¿Cómo trabaja usted con alcohólicos en su congregación? El pastor sabe que me gusta venir a la iglesia, pero aún no puedo dejar el alcohol. Entonces, ¿vamos a castigar a esos nuevos creyentes? ¿Vamos a utilizar una disciplina sancionatoria, cerrarle las puertas del templo porque no hay un cambio en esa persona? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo damos un consejo a drogadictos, a alcohólicos o a fumadores? ¿Cómo damos consejo para que las personas controlen sus emociones? Personas que hoy está muy de moda la depresión. Hermanos y hermanas que dicen tener depresión. Hermanos, pastores, está llegando mucha gente a psicólogos que no tienen base bíblica, psicólogos que no conocen al Señor, psiquiatras que son ateos. A lo más, si escapa de sus capacidades alguna de estas situaciones, derívelo a un psicólogo psiquiatra cristiano. Tenga contactos de psiquiatras, psicólogos cristianos. Al menos es más suave que esas personas, nuestras ovejas, sus hermanos, sus hermanas, vayan a psicólogos y psiquiatras que no tienen base en el conocimiento del Evangelio.
Pero si no tenemos sabiduría, tenemos a alguien a quien pedírsela. O sea, hay personas que ni siquiera van a llegar al psicólogo, ni siquiera van a llegar al psiquiatra, porque van a sanar en el mejor de los hospitales, en el templo, en la casa del Señor. Pero si esto ya escapa de sus manos, esa derivación podría ser considerada. Pero esperamos, hermanos, cierto, que el Espíritu de Dios haga la obra en nuestros hermanos y hermanas, que están en depresión o quizás enfermos, hermanos, en medio de sus enfermedades que requieren consejería, acompañamiento. Personas que usted va a visitar y que solo requieren que esté ahí usted presente, realizando una oración, escuchándole. ¿Qué pasa si llega alguien y le comenta a usted que quiere quitarse la vida? O hermanos y hermanas que comentan que han intentado quitarse la vida. O personas que están diciendo que quieren hacerlo, que están dando señales de que quieren quitarse la vida y son jóvenes que están en nuestros templos. Entonces, personas que están escuchando a diario la palabra del Señor y tienen esos pensamientos. ¿Qué está fallando en nosotros? Entonces debe preocuparnos, ponernos en alarma de tal forma que estos jóvenes o adultos puedan recapacitar respecto a sus pensamientos suicidas. El dolor, el duelo, la partida de un ser querido. Las personas, lo que más requerimos en esas situaciones es compañía. Amén. Quizás no tanto sus palabras, más la compañía, el estar ahí presente. Hágalo con amor a los hermanos, a las hermanas, a la obra del Señor. Respecto a los consejos referentes a la sexualidad, los matrimonios pasan distintas etapas y crisis incluso en el aspecto íntimo. Como pastor también tiene que ser muy cuidadoso en sus palabras y en poder enseñar y dar una instrucción bíblica de acuerdo a la sexualidad para los matrimonios, para los novios que están luchando con los deseos de quedarse solos y dormir y tener relaciones sexuales antes de casarse. Porque hay jóvenes y hermanas que van a quedar embarazadas antes de casarse. Como pastor, usted puede tener la oportunidad de que eso no ocurra, dando un consejo a tiempo. La palabra del Señor, en este aspecto, lo mejor es que sea preventiva. ¿Cierto? A veces va a ser correctiva, la hermana del coro quedó embarazada, disciplina, corrección. Pero cuánto mejor si es preventiva. Cuando son novios, darle consejos para que ellos se cuiden para el Señor, vivan en santidad su noviazgo. Y frente a las luchas íntimas personales que tienen, ellos pueden vivir un noviazgo en el Señor. Algunos hermanos y hermanas dicen, ¿por qué no supe esto antes? ¿O por qué mi pastor, mi pastora, o los que nos lideraron, dicen, ellos puedan haber notado este consejo antes? Y quizás hubiéramos evitado toda una consecuencia de procesos que vivimos. Reflexione usted en qué ha ocurrido en sus congregaciones. ¿Cómo ha sido la vida de los matrimonios de su congregación? ¿Cómo ha sido la vida de los novios en su congregación? Y los jóvenes que requieren una enseñanza bíblica de la sexualidad porque ellos están aprendiendo sobre sexualidad en los establecimientos educacionales. Si pensamos desde quinto básico, niños que tienen 10, 11 años aprendiendo acerca de la sexualidad. Y nosotros estamos esperando que cumplan 14, 18 años para hablar de estos temas con ellos. Cuando ya están escuchando basura, sociedades por medio de sus amigos que tienen 12 años y amigas que a esa edad están perdiendo la virginidad. Entonces sus hijos están comunicando con ese entorno. ¿Cuál es el consejo que usted como pastor va a dar, como encargado de obra, como diácono, como oficial, como predicador? Y además, tener la capacidad de la consejería de aconsejar a aquellos que incluso tienen perversidades sexuales, porque van a haber hermanos que van a tener perversidades sexuales, van a estar luchando con el adulterio. ¿Sabe, pastor? Tenemos estos problemas en mi matrimonio y yo deseo tanto, tanto. Y van a llegar con esos temas, ¿cierto?, en más detalle. ¿Y usted cómo va a aconsejar a ese hermano? ¿Cómo va a escuchar a ese hermano y le va a contar sus deseos de cometer adulterio? Porque ya está planificando hacerlo en su mente, en su corazón. Entonces, tiene la oportunidad, usted, como siervo de Dios, de poder orientarle, ayudarle, acompañarlo en este proceso y guiarlo a través de la palabra. Perversiones como la homosexualidad, si un hermano en su congregación es predicador y llega un día y le dice, pastor, sabe que
tengo pensamientos homosexuales. ¿Cómo va a orientar a ese hermano con sus pensamientos, con sus deseos? A una hermana que se declare lesbiana o nuevos creyentes que llegan en esa condición. ¿Cómo va a trabajar? Porque le va a cerrar las puertas porque viene con un pecado que es conocido públicamente. Porque a veces no vemos entrar al ladrón, al mentiroso, pero son pecadores, tal como el homosexual y la lesbiana. Todos necesitamos sanar. Amén. Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos, de los cuales misericordia y gracia nos escogió a nosotros. También van a llegar personas en esas condiciones, con ese tipo de pecados, pero no para seguir viviendo en la práctica de ese pecado. Pues ahí usted tiene que actuar como líder eficaz en dar esa consejería bíblica de que las personas, ¿cierto?, abandonen sus pecados y se vuelvan al Señor. Proverbios 5:20-23, ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y él observa todo el velo. De sus propias iniquidades será presa y ungido, y en los lazos de sus pecados será atrapado. Morirá por falta de instrucción y por su mucha necedad perecerá. No lo dice la Biblia, pero sí nos puede sugerir que cuando usted como pastor, hombre, va a visitar a una hermana sola en su casa, no lo haga. Trate de ir con su esposa. Amén. Trate de ir con otro hermano. Amén. Y que esté presente el esposo de la hermana. Si quiere contarle, capacite a una hermana que pueda hablar también con ella. Amén. ¿Por qué? Porque el que esté firme, mire que no caiga. Podemos creernos muy fieles a nuestras esposas, pero no sabemos el lazo del enemigo al entrar en la casa de una mujer solo con ella. Entonces, tenga cuidado como pastor. No, si a mí no me va a pasar nada, pero quizás sus pensamientos se van a ver entorpecidos en la consejería por las emociones que ocurren en usted como ser humano. O incluso en la misma hermana que está pidiendo consejo al pastor, ¿quién sabe si esa hermana tiene la intención de acostarse con el pastor? ¿Quién sabe si esa hermana tiene la intención de enamorar al pastor? O esta hermana que me atiende casi mejor que mi esposa, y empieza a trabajar el enemigo y la influencia de las tinieblas sobre nuestros pensamientos. Pero Satanás no es omnisciente, Dios sí. Pero sí tenemos que reconocer que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a veces ni siquiera de allá, de Satanás, de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos deseos intensos. Entonces, sea sabio, sea sabia. No, es que yo como mujer no voy a acompañar a mi esposo, que él vaya, si él tiene la capacidad, a él lo ungió el Señor, que él vaya solo. No, esposa de pastor, cuidado de hacer aquello. Traten de apoyarse, de trabajar juntos en la obra del Señor. Que no haya nada que critiquen los de afuera. Y aparte que usted en esa sabiduría va a poder instruir de acuerdo a la palabra, sin que sus emociones sean entorpecidas, y dar un consejo lo más puro, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también un líder se capacita y se reconoce por su gestión. A veces podríamos creer que el liderazgo desde la perspectiva bíblica solo la gestión. No, el liderazgo tiene que considerarse bíblicamente como un servicio. Tiene que abarcar la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que abarcar la consejería en la hermandad. Pero también usted preside, lidera, gestiona. Un pastor debe tener objetivos claros, no confusos, orientar correctamente a la congregación, la habilidad de inspirar a otros a ir en la misma dirección. ¿Cuál dirección? La dirección del Espíritu de Dios por medio de la palabra, anteponiendo el bienestar de los hermanos, de la congregación, incluso frente a los propios suyos, más que a su propio deseo. A veces le va a tocar poder satisfacer el bienestar de los demás. De ahí muchos pastores se sienten solos, muchos liderazgos se sienten solos porque ¿quién se preocupa de ustedes? Porque el pastor está preocupado de los demás. Pastores ancianos, enfermos hoy, que se preocuparon por los demás. ¿Quién se preocupa por mí? ¿Quién conversa conmigo? Nos establezca entornos sanos, rodéese de sabiduría, de personas, de hombres maduros en la fe, hombres, mujeres sabios en la palabra, de tal forma que ese entorno de sabiduría le permita a usted obrar en sabiduría. Pero júntese con necios, júntese con personas que hablen mal,
y cómo su corazón se comienza a contaminar. Nehemías nos deja ejemplos de paso a enfrentar los problemas. Él, estando en Persia, investiga, planifica un trabajo, se involucra en ese problema, pero le da soluciones. Llega a Jerusalén, investiga el problema, planifica cómo resolverlo. Ve que hay hermanos y hermanas que se han contaminado sus matrimonios y hay que darle una resolución, se involucra en el problema y aporta por medio de la palabra a dar solución a este problema. También en gestión es importante que usted como líder, como pastor, como encargado de obra oficial, no haga todas las cosas o no crea que todos van a hacer las cosas sin que usted delegue, porque un buen líder y para que haya una gestión eficaz debe delegar, debe entregar trabajos a otros. Quizá usted lleva la responsabilidad, pero no toda la carga. Éxodo 18, 17, 25. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, Jetro, a Moisés. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como oficiales sobre 1,150 y 10 personas. Moisés se iba a morir con el trabajo que estaba llevando. No iba a ser capaz. Pastor, usted no es capaz de todo. Tiene que asumir ese principio. No es capaz de todo, se va a cansar, se va a agotar, se va a rendir, va a querer abandonar todo. Y quizás en algún momento pasó por esas situaciones, por esos pensamientos. Pero no está solo. Primero tiene a Dios. Hay una familia y hay una iglesia. Y no crea que no están para apoyar, colaborar. Si usted delega, se dará cuenta de cómo comenzarán a aparecer y surgir hermanos y hermanas con capacidades, con dones al servicio de la obra del Señor. Personas que usted no veía capaz de coordinar, predicar, y los va a ver crecer en el Evangelio. Pero si no les da la oportunidad, si usted quiere hacer todas las cosas, ¿cuándo los va a ver crecer? ¿Cuándo va a ganar experiencia? Es como cuando los que estudiamos, o usted mismo cuando salió a buscar trabajo en su juventud, una de las cosas que pide el mundo, 5 años de experiencia. Si no se la dan, ¿cuándo los va a tener? Pero lamentablemente es la exigencia que ponen en busca de trabajo. Y cuando uno encuentra un trabajo, vamos haciendo años de experiencia, currículum, porque nos ayudará después a futuro. Hermanos, pastores, denle la oportunidad a otros de trabajar. Se dará cuenta que usted también descansará. Deuteronomio 1:13, elijan a hombres bien respetados de cada tribu. Tampoco es, el principio es llegar y buscar a quien sea. Tienen que ser conocidos por su sabiduría, entendimiento, y yo los nombraré líderes de todos ustedes, bajo cierto otras versiones bíblicas. Un líder en este ámbito de la gestión, de delegar, de poder hacer trabajar a la iglesia, es una persona que tiene la capacidad de formar a otros. Formar a otros. Moisés, Dios lo usó para formar a Josué. Formó también a los 72 que lideraron y ayudaron en esta delegación. David forma también a su sucesor, el rey Salomón. Elías, el profeta, también es precursor de Eliseo, el profeta que continúa en el pueblo. Mardoqueo, un primo de Esther que la adopta cuando queda huérfana y la cría, la cuida. Y llega a tal grado de que Dios la usa para salvar al pueblo del exterminio. Amén. Un ejemplo de una mujer que llega a ser figura de Cristo, es como Él nos salvó a nosotros. Amén. Jesús no hizo la labor solo. De sus discípulos, de los cientos que quizás le seguían, escogió apóstoles, 12, y los envió, enviados. Continuaron la obra otros mártires que dieron su vida por causa del Evangelio. Hoy continuamos nosotros la obra de Cristo. ¿Quién nos forma a nosotros? Cristo. Pero usted también sea guiado por Dios y usado por el Señor para formar a otro. Pablo forma a Timoteo y Tito. El apóstol Juan, considerado padre también de los creyentes, ahí formando a Gallo y enseñándoles por medio de la carta. A modo de conclusión, usted es un servidor o un señor. Usted está apto para enseñar la palabra de Dios. Si no, capacítese. ¿Por qué no acuden a usted en busca de consejería? Que habla mucho, porque cuenta todo. ¿Tiene la capacidad de delegar o se cree Superman? Se va a cansar, se va a morir, se va a agotar.
va a querer dejar el pastorado. ¿Está usted formando líderes tras su muerte? ¿O se cree usted eterno como pastor? Y esta es una actividad que la dejo a modo de ejemplo para que en algún momento ustedes la usen. Piensen en alguna actividad, bautismos, vigilia, cena del Señor, una charla matrimonial, visitar una iglesia. Esa actividad, ¿qué tareas tiene? ¿Te anota las tareas que se tienen que realizar para concretar esa actividad? ¿Cuándo? ¿En qué momento se hace esa actividad? ¿Quién la hace? Y ahí se va a dar cuenta que usted no la va a hacer toda. Tiene que delegar en hermanos y hermanas que puedan hacer. Lavar la loza, hacer el aseo, la puerta, coordinar, predicar, que necesitas para hacer la actividad. Esta pequeña tabla le puede servir para una gestión eficaz. Esa ha sido la temática de hoy, reflexionando acerca del liderazgo eficaz en un servicio, en la enseñanza de la palabra de Dios, en poder aconsejar bíblicamente y también, finalmente, en una gestión de acuerdo a la palabra del Señor. Delegar y poder compartir cierto este trabajo y formando a otros que seguirán en la obra del Señor. Amén.